¿De verdad crees que conoces una simple patata solo porque la has visto miles de veces sobre una mesa, dentro de una bolsa o convertida en un snack crujiente que desaparece en segundos? Esa es precisamente la ilusión más peligrosa de la vida moderna. Mirar algo todos los días y no sospechar jamás la magnitud del sistema oculto que lo hace posible. Porque detrás de ese bocado aparentemente trivial existe una cadena de transformación tan vasta, tan precisa y tan implacable, que una vez que la ves, ya no vuelves a mirar una bolsa de patatas fritas de la misma manera. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una fábrica, ni una máquina, ni una línea de producción. Es una de esas realidades silenciosas que sostienen el consumo global, mientras casi nadie se detiene a preguntarse qué ocurre realmente antes del primer crujido. Cada hora, en algún lugar del mundo, toneladas enteras de patatas atraviesan un recorrido perfectamente coreografiado. Entran cubiertas de tierra, humedad y restos del campo, y salen convertidas en un producto uniforme, dorado, ligero, adictivo, diseñado para conquistar millones de manos, millones de estanterías y millones de impulsos de compra. Pero hay algo inquietante en esa velocidad, algo que no encaja con la imagen inocente que solemos tener de los alimentos. Porque cuando un producto tan sencillo necesita una maquinaria tan brutal, una sincronización tan exacta y un control tan absoluto, la pregunta ya no es solo cómo se fabrica, sino qué clase de mundo hemos construido para que algo así sea necesario. Y aquí es donde la superficie empieza a romperse. Hay cuchillas que no pueden fallar ni un segundo. Hay temperaturas que deciden la textura final antes de que el ojo humano pueda percibir el cambio. Hay sistemas que separan, lavan, clasifican y corrigen a una velocidad que parece más cercana a una operación militar que a una cocina. Y sin embargo, eso que parece exagerado apenas es el comienzo. Porque lo más sorprendente no es que una máquina procese toneladas de patatas por hora. Lo verdaderamente desconcertante es todo lo que tiene que suceder para que ese proceso no colapse. Lo que se controla, lo que se descarta, lo que se acelera, lo que se oculta dentro de una aparente normalidad industrial que casi nunca vemos por dentro. Si te atraen estos temas que revelan la arquitectura invisible del mundo moderno, este canal es para ti. Suscríbete ahora. Porque aquí no venimos a mirar la superficie, venimos a cruzarla. Hay demasiadas cosas que usamos, comemos o damos por hechas sin entender la magnitud real de lo que hay detrás. Y cada vídeo es una forma de acercarnos un poco más a esa verdad silenciosa que casi siempre pasa desapercibida. Piensa en esto por un instante. Un cultivo nacido en la tierra, sometido al clima, al tiempo, a la fragilidad natural de la cosecha, entra en un sistema industrial que no tolera retrasos, irregularidades ni errores. Entre ese origen orgánico y el resultado final, hay una especie de frontera invisible, un punto exacto donde la naturaleza deja de ser campo y se convierte en flujo, cálculo, presión, calor, ritmo, selección. Ahí desaparece la imagen rural que todavía muchos conservan en la cabeza y emerge otra realidad mucho más compleja, mucho más fría, pero también extrañamente fascinante. Una realidad donde el alimento deja de ser solo alimento y se transforma en una operación de escala masiva. Y cuanto más te acercas, más perturbadora resulta la precisión. Porque no hablamos solo de cantidad, hablamos de cadencia, de repetición, de miles de piezas moviéndose como si obedecieran una sola voluntad. Hablamos de una industria que no trabaja para producir una bolsa, ni 100, ni 1000, sino para sostener un apetito global que nunca se detiene. Y en ese mecanismo hay algo casi hipnótico: la limpieza perfecta, la velocidad del corte, la transición del color, la lógica despiadada de la selección. Lo que para el consumidor dura unos minutos, aquí depende de una secuencia milimétrica, donde cada decisión tiene consecuencias invisibles. Si este tema ya te está abriendo una puerta que normalmente permanece cerrada, deja tu me gusta. No solo ayudas a que más personas descubran estos procesos ocultos, también apoyas la continuidad de un espacio dedicado a observar con calma aquello que el mundo moderno prefiere volver automático, silencioso e incuestionable. Y mientras avanzamos, quiero que me dejes en los comentarios una idea muy simple pero poderosa. Después de ver lo que hay detrás de algo tan cotidiano, ¿sigues creyendo que realmente entendemos el sistema que alimenta nuestra rutina? Leer lo que piensas también forma parte de esta exploración, porque lo que vamos a ver hoy no es únicamente una cadena de producción de snacks, es un retrato del nivel de control, velocidad y transformación que una sociedad entera ha llegado a normalizar. Y quizá lo más inquietante de todo no sea la máquina en sí, ni las toneladas por hora,
Ni siquiera la precisión casi imposible del proceso, sino el hecho de que la mayoría de nosotros nunca había sentido la necesidad de mirar aquí, justo hasta ahora. Así que comparte este vídeo con alguien que crea que una simple patata sigue siendo solo una simple patata. Porque en unos instantes, cuando entremos de verdad en el corazón de esta industria, esa idea empezará a desmoronarse. Entonces todo empieza mucho antes del crujido, mucho antes del aceite, mucho antes incluso de la bolsa brillante que se abre con un simple gesto de la mano. Empieza en la llegada, en el momento en que toneladas de patatas entran en la planta todavía cubiertas con las huellas del campo, con restos de tierra adheridos a la piel, con humedad acumulada, con formas distintas, tamaños irregulares y una apariencia que todavía pertenece más a la naturaleza que a la industria. Es ahí donde la ilusión empieza a romperse de verdad, porque lo primero que uno descubre al mirar este sistema desde dentro es que la fábrica no recibe un producto acabado, ni siquiera un producto uniforme. Recibe materia viva, variable, impredecible, y aún así, en cuestión de minutos, esa diversidad será absorbida por una cadena que exige exactitud. El ruido es lo primero que cambia la percepción. No es el sonido amable de una cocina, ni el ritmo doméstico de un alimento preparándose lentamente. Aquí hay motores, rodillos, vibraciones, golpes secos, flujos de agua, bandas que arrastran miles de kilos con una naturalidad casi violenta. Las patatas avanzan en masa, volcándose unas sobre otras, entrando en depósitos, elevadores y canales de alimentación que no se detienen. Nada en este lugar sugiere casualidad. Todo parece calculado para una sola cosa: mantener el movimiento. Y esa continuidad es esencial, porque en el instante en que la línea pierde ritmo, todo lo demás empieza a comprometerse. Lo que llega del campo no puede quedarse esperando demasiado tiempo. La presión no siempre se ve, pero se siente en cada metro de cinta, en cada giro de tambor, en cada segundo que separa la descarga inicial del siguiente punto crítico del proceso. Y es justo ahí donde aparece la primera gran contradicción de esta industria. Para producir un snack que se percibe como simple, ligero e incluso espontáneo, el sistema necesita una disciplina casi absoluta. Antes de que la transformación visible comience, hay una etapa que casi nadie imagina con claridad: la limpieza y la selección. A primera vista podría parecer un trámite menor, una fase previa sin demasiado misterio, pero en realidad es una frontera decisiva, porque no todo lo que entra puede continuar. No todas las patatas sirven, no todas responden igual. Algunas llegan golpeadas, otras traen defectos invisibles en la superficie, otras tienen una forma que comprometería el corte, otras arrastran residuos capaces de afectar no solo el resultado final, sino a la propia maquinaria. Y cuando uno comprende eso, la escena cambia. Ya no está viendo solo una materia prima avanzar, está viendo una criba silenciosa, una especie de filtro industrial que empieza a decidir, casi sin que el espectador lo note, qué parte de la cosecha merece seguir adelante y cuál quedará fuera del trayecto principal. El agua, en ese punto, deja de ser un simple elemento de lavado y se convierte en parte de una arquitectura de control. Corrientes a presión, cepillos mecánicos, superficies giratorias, zonas de arrastre y separación, actúan al mismo tiempo para quitar la suciedad adherida, pero también para preparar la mirada de la propia fábrica sobre el producto. Porque una patata sucia oculta más que tierra, oculta defectos, irregularidades, heridas, alteraciones mínimas que más adelante podrían convertirse en un problema mucho mayor. Y cuanto más limpia queda la superficie, más expuesta queda la verdad de cada pieza. Esa es una de las claves que rara vez se perciben desde fuera. La industria no solo transforma, también revela. Obliga a cada materia prima a mostrarse tal como es antes de decidir qué hará con ella. En ese momento la escala vuelve a imponerse. No se trata de unas pocas bandejas pasando por una revisión. Son corrientes enteras de producto moviéndose sin pausa, como si la cosecha hubiese dejado de pertenecer a la lógica del campo para entrar en otra dimensión, una donde todo se mide en volumen, velocidad y consistencia. Y sin embargo, cuanto más grande parece el sistema, más delicado se vuelve el equilibrio, porque basta una pequeña variación en el tamaño, en la firmeza, en la humedad o en la estructura interna de la patata para alterar pasos que todavía no han ocurrido. Lo que para el consumidor final será apenas una diferencia de textura, para la línea de producción puede significar una desviación de tiempo, una alteración de color, una fritura desigual, un lote menos estable. Eso significa que la selección inicial no es solo un filtro de calidad, es una forma de anticipar el futuro del producto antes de que ese futuro exista. Y aquí aparece algo todavía más interesante.
La mayoría imagina que el corazón de este proceso está en la fritura, en el instante en que la patata se convierte por fin en snack. Pero mucho antes de llegar ahí, la industria ya ha tomado varias decisiones que determinan lo que pasará después, qué tipo de piezas seguirán avanzando, qué forma final podrán asumir, qué nivel de uniformidad será posible, incluso qué margen de error podrá tolerar la siguiente máquina. En otras palabras, el producto empieza a definirse cuando aún no parece haberse transformado, y esa es una de las capas más fascinantes de este sistema. Las decisiones más importantes no siempre ocurren en la parte más espectacular del proceso. A veces suceden en silencio, en fases preliminares, antes de que el ojo del espectador intuya su importancia real. Después llega el pelado, y con él, la sensación de que la materia prima cruza otro umbral. Lo que hasta hace poco conservaba aún una apariencia agrícola, empieza a perder su identidad original. La piel desaparece, la superficie se vuelve más uniforme, la forma ya no importa tanto como la pulpa aprovechable que queda expuesta. Y, sin embargo, incluso aquí el proceso no es tan simple como parece. Pelar demasiado implica pérdida, pelar mal implica defectos. Pelar con poca precisión deja restos que afectarán las siguientes etapas. Así que lo que a simple vista podría parecer una eliminación mecánica de la cáscara, en realidad forma parte de una economía silenciosa del rendimiento. Cada milímetro cuenta, cada fracción de pulpa conservada o desperdiciada afecta el volumen final, la rentabilidad, la eficiencia total de la planta. La máquina no solo trabaja rápido, trabaja dentro de una lógica que convierte cada detalle en una variable industrial. Pero lo más inquietante llega cuando el producto entra en la fase del corte. Ahí la transformación se vuelve irreversible. Ya no se trata de limpiar o preparar, sino de imponer una forma definitiva a algo que hasta ahora aún mantenía cierto margen de variación. Las patatas son conducidas hacia cabezales de cuchillas capaces de operar a una velocidad que el ojo humano apenas puede seguir con claridad. Y en un instante, lo que era un cuerpo compacto se convierte en lámina, bastones o fragmentos uniformes destinados a una textura concreta, a una cocción determinada, a una experiencia sensorial que ya está siendo diseñada desde este punto exacto. Lo sorprendente no es solo la rapidez con que ocurre, sino la precisión que exige. Una diferencia mínima en el grosor no es una simple imperfección estética, es una alteración del destino del producto. Y es aquí donde la percepción común vuelve a quedarse corta. Porque mientras el espectador podría pensar que el corte es solo una cuestión de forma, la realidad es mucho más profunda. Lo que está en juego en ese momento es el control del tiempo, tiempo de fritura, tiempo de deshidratación, tiempo de exposición al calor, tiempo de respuesta de toda la línea. La geometría del snack no es un capricho visual, es una forma de domesticar el comportamiento físico del alimento dentro de una cadena que no puede improvisar. Y cuanto más se entiende eso, más evidente se vuelve que cada etapa no existe por separado. Todo está conectado. Lo que ocurre aquí ya está hablando con lo que ocurrirá después, aunque esa parte todavía permanezca parcialmente oculta. Hay además una dimensión que pocas veces se menciona. El corte no solo define el aspecto, también define la vulnerabilidad. A partir de este punto, la patata deja de estar protegida. Su superficie expuesta reacciona con más rapidez, pierde estabilidad, muestra más fácilmente sus desequilibrios, y eso significa que la siguiente fase no será simplemente una continuación del proceso, sino una prueba de temperatura, de humedad, de resistencia, de uniformidad real. Lo que parecía una secuencia ordenada, empieza a revelar una tensión más profunda. Cuanto más cerca está el producto de convertirse en snack, más estrictas se vuelven las condiciones para que nada falle. Quizá por eso este tipo de industria resulta tan hipnótica, porque todo parece fluir con naturalidad, pero en realidad está sostenido por una red de decisiones extremadamente precisa. Cada cinta transportadora, cada lavado, cada descarte, cada cuchilla, cada ajuste de velocidad, está preparando un momento que todavía no hemos atravesado del todo. Y si hasta aquí el sistema ya parece inmenso, lo que viene a continuación no solo pondrá a prueba la materia prima, sino la propia lógica de la transformación industrial. Porque una vez que estas formas recién cortadas entren en la etapa donde el calor, el tiempo y la textura empiezan a decidirlo todo, la pregunta dejará de ser cómo se procesa una patata y pasará a ser hasta qué punto una industria entera puede controlar algo tan frágil antes de que se rompa, se queme o cambie por completo su naturaleza. Y entonces sucede lo que durante todo el recorrido se había estado preparando en silencio. La patata, ya limpia, seleccionada, pelada y cortada con una precisión que apenas deja margen para la improvisación,
entra por fin en el espacio donde la transformación deja de ser una promesa industrial y se convierte en una realidad irreversible. El calor lo cambia todo, no como un gesto brusco o espectacular, sino como una operación exacta, sostenida por una ingeniería aplicada que entiende que, en este punto, unos pocos segundos pueden separar un producto impecable de una pérdida masiva. Las láminas avanzan sobre la línea con una fragilidad nueva. Ya no son tubérculos completos, protegidos por su estructura original, sino superficies expuestas, vulnerables, sometidas a una fase donde la humedad interna, la reacción del almidón, la absorción de aceite y el color final empiezan a responder a una lógica mucho más estricta de lo que el consumidor suele imaginar. Vista desde fuera, la fritura industrial podría parecer solo el momento más llamativo del proceso, la escena en la que por fin nace el snack. Pero cuando se observa con atención, lo que aparece es algo más complejo y más revelador. Una dinámica interna donde temperatura, velocidad y continuidad deben mantenerse en equilibrio perfecto para que el producto conserve su identidad. El aceite no actúa únicamente como medio de cocción. Se convierte en una herramienta de control, en una frontera térmica donde la materia prima pierde agua, gana estructura, modifica su color y fija la textura que más tarde será interpretada por el paladar como frescura, ligereza y crujido. Lo que parece espontáneo en la experiencia final es, en realidad, el resultado de una coordinación milimétrica entre variables que no admiten distracción. En ese tramo, la fábrica se parece menos a una planta de alimentos y más a una red interconectada de decisiones simultáneas. El tiempo de inmersión debe ser exacto, porque la diferencia entre el punto correcto y el exceso es demasiado estrecha. La temperatura debe permanecer estable, porque una desviación mínima altera el tono, la textura y hasta la sensación de calidad que el consumidor percibirá sin saber por qué. El flujo debe continuar sin interrupciones, porque una parada arrastra consecuencias que afectan a todo el sistema. Y esa es una de las lecciones más silenciosas que deja ver este tipo de industria. Nada aquí depende de un solo gesto. Todo es el resultado de fuerzas estructurales coordinadas, de engranajes ocultos que actúan al mismo tiempo para sostener algo tan cotidiano que casi siempre pasa desapercibido. Después, cuando el producto sale de ese punto crítico, ocurre otro detalle que rara vez recibe la atención que merece. Las piezas ya fritas todavía no están listas. Llevan sobre sí una carga invisible de aceite superficial, un calor residual, una inestabilidad que podría comprometer el resultado si no se gestiona con la misma precisión que las fases anteriores. Por eso aparecen los sistemas de escurrido, vibración y ventilación, no como accesorios del proceso, sino como parte esencial de la calidad final. Es aquí donde el snack empieza a consolidar de verdad su perfil. Ni demasiado graso, ni demasiado frágil, ni demasiado húmedo, ni demasiado seco. El producto que llegará a la bolsa no nace de un solo instante de fritura, sino de una secuencia cuidadosamente calibrada, donde cada ajuste corrige, estabiliza y define. Y luego llega el sazonado, una etapa que a simple vista puede parecer secundaria, casi decorativa, pero que en realidad funciona como la firma definitiva de la industria sobre la materia transformada. En los tambores giratorios, mientras el producto avanza y gira sin pausa, los condimentos caen con una regularidad estudiada, adheriéndose a cada superficie con una uniformidad que no es casual. La sal, los polvos aromáticos, las mezclas específicas de cada marca no solo aportan sabor, construyen identidad, convierten una base técnica en una experiencia reconocible. Aquí el sistema ya no está trabajando solo sobre la física del alimento, sino también sobre la memoria del consumidor, sobre el hábito, sobre la repetición del gusto que hace que una persona reconozca un producto casi de inmediato. Y eso cambia de nuevo la escala de lo que estamos viendo, porque revela que esta industria no se limita a producir volumen, también diseña familiaridad. Sin embargo, el verdadero cierre técnico de toda esta cadena no está en el sabor, sino en el control de calidad. Allí se hace visible, quizá como en ninguna otra parte, la filosofía completa de este sistema. Sensores, básculas, cámaras, mecanismos de descarte y mediciones constantes actúan para confirmar que lo que ha salido de la línea coincide con un estándar definido mucho antes de que la primera patata entrara en la planta. Las piezas rotas, demasiado oscuras, irregulares o fuera del peso esperado, son apartadas sin vacilación. No hay juicio emocional. No hay margen para la simpatía de lo imperfecto. La industria trabaja bajo otra lógica, una lógica donde la uniformidad equivale a confianza y donde la repetición exacta garantiza que millones de personas reciban, en lugares distintos y momentos distintos, una experiencia casi idéntica.
Esa constancia, que para el consumidor parece natural, es en realidad uno de los logros más sofisticados de toda la operación. Cuando el producto llega finalmente al envasado, la transformación material ya está completa, pero la transformación sistémica alcanza su máxima expresión. Lo que comenzó como una cosecha variable y orgánica pasa ahora a convertirse en unidades contables, en bolsas selladas, en lotes listos para distribución, en mercancía preparada para circular por una escala global que supera por completo el espacio físico de la fábrica. El empaquetado no es simplemente el final del proceso técnico, es el momento en que el snack entra en el mundo de la logística, del mercado, del consumo masivo y de la vida cotidiana. Allí se une a otras estructuras invisibles: transporte, almacenamiento, reposición, exhibición, marketing, hábitos de compra, y es precisamente en esa transición donde se percibe la profundidad estratégica del sistema, porque la fábrica no produce solo un alimento, produce continuidad, produce presencia, produce disponibilidad. Eso explica por qué algo tan aparentemente sencillo está sostenido por una arquitectura tan compleja. Detrás de una bolsa ligera y crujiente, hay redes interconectadas que enlazan campo, maquinaria, energía, control térmico, sistemas automatizados, estándares alimentarios, decisiones económicas y movimientos logísticos que operan a un nivel de coordinación difícil de percibir desde fuera. Todo ello compone un impacto silencioso sobre mercados enteros, sobre territorios agrícolas, sobre cadenas de suministro y sobre la forma en que millones de personas se relacionan con un producto cotidiano, sin detenerse jamás a pensar en su recorrido. Lo que hemos visto no es solo la fabricación de un snack, es una demostración de cómo el mundo moderno depende de sistemas complejos, capaces de transformar materia irregular en experiencia estandarizada, incertidumbre biológica en estabilidad comercial, diversidad natural en una forma precisa de consumo. Quizá por eso, al final, lo más llamativo no sea la velocidad de las cuchillas, ni la magnitud de las freidoras, ni la precisión del empaquetado, sino la manera en que todo este conjunto de estructuras invisibles consigue desaparecer detrás de la normalidad. El consumidor no ve la selección inicial, no percibe la tensión térmica de la fritura, no sospecha el equilibrio entre rendimiento y descarte, no imagina la ingeniería aplicada que decide cuánto aceite es aceptable, qué tono comunica frescura, qué textura se asocia con calidad y qué nivel de uniformidad debe mantenerse para sostener la confianza en una marca. Y, sin embargo, todo eso actúa sobre su experiencia de forma directa. Desde la primera mirada al envase hasta el último crujido, lo que parece un gesto simple está condicionado por fuerzas estructurales lejanas, por una organización profunda que moldea silenciosamente lo que comemos, cómo lo compramos y cuánto dependemos de su estabilidad. Hay una paradoja poderosa en todo esto. Cuanto más industrial es el proceso, más invisible se vuelve para quien lo consume. Cuanto mayor es la escala, menos solemos detenernos a pensar en ella. Pero cuando ese fondo se observa de cerca, cuando se siguen sus etapas, cuando se entienden sus decisiones y se revela su dinámica interna, lo cotidiano deja de ser banal y adquiere otra densidad. De pronto, una patata ya no es solo una patata. Una bolsa de snack ya no es solo una compra impulsiva. Se convierten en la expresión visible de una transformación profunda, en la superficie final de un mecanismo enorme que articula agricultura, industria, energía, transporte, estandarización y deseo. Y cuanto más se comprende esa red, más evidente resulta que el mundo moderno no se sostiene solo por grandes discursos o tecnologías futuristas, sino también por estos procesos silenciosos que operan lejos de la atención pública y, aún así, condicionan mercados, hábitos y percepciones con una eficacia casi absoluta. Al final, la pregunta no es únicamente cómo se fabrica algo tan común, sino cuántas otras dimensiones de la realidad dependen, sin que apenas lo notemos, de sistemas tan precisos, tan extensos y tan discretamente decisivos como este. ¿Cuántas de las cosas que consideramos simples en nuestra rutina son, en el fondo, el R&D? Si has llegado hasta aquí, quizá ya sientas lo mismo que deja todo gran descubrimiento, esa mezcla extraña de asombro, respeto y silencio interior que aparece cuando algo cotidiano deja de parecer pequeño y revela, por fin, la inmensidad que llevaba escondida delante de nuestros ojos, porque eso es, en el fondo, lo que hemos compartido hoy. No solo un proceso, no solo una industria, no solo una realidad técnica vista desde dentro, sino una forma distinta de mirar el mundo, una forma más atenta, más profunda, más consciente. Y si este viaje te hizo detenerte, pensar,
admirar o simplemente mirar con otros ojos algo que antes dabas por hecho, entonces este canal ya forma parte de esa búsqueda que no se conforma con la superficie. Por eso quiero pedirte algo de una manera muy sincera. Suscríbete al canal. Hazlo si sientes que todavía quedan demasiadas capas ocultas de la realidad, esperando ser comprendidas. Hazlo si crees que vale la pena seguir abriendo espacios donde los sistemas complejos, las estructuras invisibles y las historias que rara vez se exploran con calma puedan seguir encontrando voz, forma y sentido. Cada persona que decide quedarse aquí ayuda a mantener viva esta manera de observar el mundo sin prisa, con curiosidad real y con el deseo de entender lo que normalmente pasa desapercibido. Y si este video te aportó algo, si de verdad te dejó una idea nueva, una sensación distinta o una percepción más amplia de lo que parecía simple, deja tu like como ese gesto silencioso que dice: esto valió la pena, esto me hizo ver más allá. A veces un gesto así parece pequeño, pero también forma parte de todo lo que permite que este tipo de contenido documental, reflexivo y revelador, siga existiendo y siga llegando a quienes todavía no imaginan cuánto hay escondido detrás de lo cotidiano. También me gustaría que dejaras en los comentarios una frase breve, simple, casi como una huella de lo que te dejó esta experiencia. Puedes escribir: nada es tan simple, porque quizá eso resume mejor que nada lo que sentimos cuando descubrimos la verdadera escala de las cosas, su organización silenciosa, su transformación profunda y el modo en que influyen en nuestra vida mucho más de lo que sospechábamos. Y si mientras escuchabas todo esto pensaste en alguien que también disfrutaría mirar el mundo con más profundidad, compártelo. A veces compartir un vídeo como este no es solo enviar contenido, es invitar a otra persona a cruzar esa frontera invisible entre lo habitual y lo verdaderamente fascinante. Gracias por estar aquí, por quedarte hasta el final y por formar parte de esta mirada más atenta, más humana y más abierta a la admiración. Y cuando aparezca en pantalla el próximo vídeo, entra en él con la misma curiosidad, porque esta forma de descubrir el mundo no termina en una respuesta, sino en la decisión de seguir mirando un poco más allá.